¿Te imaginas tener un ordenador clónico de Apple a mitad de precio? Eso se llama Hackintosh. En su día lo hice. Aquí te dejo mi experiencia y recomendaciones por si quieres hacer uno. También te hablaré del rendimiento, que ya te adelanto me sorprendió positivamente. Comentaré las ventajas e inconvenientes que le veo a un Hackintosh. Este es un vídeo que define claramente lo que yo llamo cacharreo. Hola, ¿qué tal? Primero que nada indicar que este vídeo lo hago con fines puramente didácticos, para todos aquellos que os gusta cacharrear. En el año 2010 compré un ordenador de Apple, un iMac de 27 pulgadas, que 2 años más tarde comenzó a calentarse más de lo normal. Lo primero que pensé es, nada, la puñetera obsolescencia programada, que ya está empezando a asomar la patita. Tocabas por encima el iMac y quemaba. En ese momento yo hacía vídeos principalmente de bodas y no podía arriesgarme a que el ordenador me dejara tirado. Entonces, ¿qué opciones tengo? Bueno, pues o comprarme otro, que en aquel momento, teniendo en cuenta la cantidad de gastos que tenía, no era factible gastar lo mismo que ya había gastado por el iMac, o intentar hacer un Hackintosh. Yo había oído hablar del tema de los Hackintosh, es decir, el clon de Apple. Y como me gusta el cacharreo, pues me atreví. Realmente lo que vas a hacer es tomar un sistema operativo de Apple que ha sido parcheado o preparado para poder instalarlo dentro de un PC. Realmente la clave de todo esto es que la arquitectura de los ordenadores de Apple hasta hace poco era Intel, igual que la de los PCs basados en chipset de Intel, no de AMD, aunque también hay gente que es capaz de instalarlo en AMDs. Es bastante más lioso, pero se puede hacer por lo visto. Yo no lo he intentado. Me fui a una tienda y hablé claramente con el vendedor y le dije, mira, yo lo quiero para esto. Es decir, yo lo primero que voy a hacer es, llego a casa, le quito el disco duro que tiene, le meto un disco de estado sólido, un SSD. Yo el ordenador lo que voy a intentar es hacer un Hackintosh. Si en 15 días no soy capaz de hacerlo, te lo devuelvo. ¿Hay problema? Y me dijo, sin ningún problema, te lo traes y ya está, que esté todo exactamente igual. No vas a hacer nada más. No, yo el sistema operativo, de hecho, ni lo voy a tocar. Venía con un Windows 8. El equipo en aquel momento era un Acer Predator G3620 y fue el que me compré. Lo primero que hay que hacer es documentarse y mucho. Leer mucho, ver muchos vídeos. Os dejo abundante información sobre dónde podéis documentaros en la descripción de este vídeo. El procesador, las memorias, la tarjeta gráfica, todo ello tiene que ser compatible con Mac. ¿Y cómo sé que el hardware que tengo es compatible con Hackintosh? Para eso os dejo una web que es la que más he utilizado, es la de Tony Mac X86. Y ahí tenéis muchísima información sobre posibles configuraciones y qué hacer si tienes determinadas configuraciones de hardware. Configurar la BIOS para que acepte la instalación y a partir de ahí el cuarto ingrediente, que para mí es el más importante, armarse de paciencia porque va a haber bastantes altibajos. En ocasiones estás a punto de tener la instalación hecha, parece que ya va todo sobre ruedas y de repente un error fatal y es casi como volver a la casilla de salida, es decir, puede en algunos casos desmoralizar bastante. No se trata de una instalación al uso como puede ser por ejemplo la de Windows, sino que hay que tocar bastantes parámetros hasta que consigues que se instale correctamente y funcione. En mi caso yo tardé 7 días full time, es decir, estaba todo el tiempo con el ordenador a vueltas para intentar resolver mi problema y era tener un segundo equipo por si me cascaba el Mac y poder seguir trabajando. En aquel momento mis dos grandes dudas eran, primero, si iba a ser capaz de hacerlo y segundo, si por rendimiento iba a poder seguir editando vídeos en el Hackintosh. No podía dejar tirados a mis clientes si me fallaba el Mac. Comencé a editar vídeos en el Hackintosh y vi que era perfectamente posible y funcionaba muy bien. Es más, el rendimiento era superior al del iMac. ¿Por qué?
Pues porque las características de este Hackintosh eran superiores al iMac. La generación del i7 era más moderna en el Hackintosh, en el PC, la tarjeta gráfica era superior, la memoria RAM del iMac era de 16 GB, no se podía ampliar más, venía con 4 y la amplié hasta 16, y en el caso del Hackintosh me venía con 16 y la amplié hasta 32, con lo cual el rendimiento superior. Estuve editando vídeos durante varios años así, con ese sistema, hasta que solucioné el problema del calentamiento del iMac. En otro vídeo os explicaré cómo lo hice y las mejoras que le añadí, aprovechando que lo tenía abierto. Yo probé primero con una que se llama iATCOS y me funcionó fatal. Intenté durante varios días este sistema de instalación y por más que me esforcé no hubo manera. Vi un vídeo de una persona que al menos en teoría tenía el mismo equipo que yo, es decir, teóricamente era exactamente igual. Y había utilizado iATCOS, es decir, este sistema para hacer la instalación del Hackintosh. Yo al final dije, esta es la mía. Entonces me pongo directamente con eso, si todo es igual, ya, pero no era exactamente igual. El chipset de la persona que había hecho la instalación con iATCOS no era exactamente igual al mío. Lo demás era todo igual, pero el chipset no. Eso hizo que durante la instalación estuviera haciendo innumerables cambios que al final no me sirvieron para nada. Al final decidí desistir de iATCOS. No porque iATCOS sea mala, sino porque para la configuración de hardware que yo tenía no era la adecuada. Al final cambié el método de instalación y me decidí por iHack. iHack fue como la seda, es decir, si lo hubiera hecho desde un principio hubiera acabado muchísimo antes. Me llevó varios días hacerlo, pero al final lo conseguí. Todo esto ha evolucionado un montón. Tened en cuenta que yo esto lo hice en 2013. ¿Cuál es el resumen de mi experiencia? Pues que en un momento determinado, profesionalmente me sacó de un posible apuro, porque de hecho cada vez se calentaba más el iMac. Y durante un tiempo lo tuve medio apartado, lo tenía como segunda máquina para una emergencia, pero editaba todos los vídeos con el Hackintosh. Que es bastante más económico. A mí me salió aproximadamente a mitad de precio de lo que valía un iMac de esas mismas características. Otra ventaja es que es más expandible, es decir, el iMac solo podía, en aquel caso, ampliarle la memoria y poco más. La tarjeta gráfica muere con la que trae de fábrica. En el Hackintosh le puedes ampliar la memoria, le puedes ampliar la tarjeta gráfica, cambiar fuente de alimentación si fuera necesario porque la tarjeta gráfica te pide una mejor fuente de alimentación. Es decir, puedes ampliarlo. El principal que yo le veo es que cada vez que se hace actualización del sistema operativo tienes que volver a hacer otro Hackintosh. Evidentemente no es igual que la primera vez. Yo os diré que hice, si no recuerdo mal, me parece que fueron 2 o 3 veces. Creo que fueron 3. Y la primera me llevó una semana, la segunda me llevó 2 o 3 días y la tercera me parece que 1 o 2 días también. Es decir, todo esto va evolucionando, tienes más conocimientos, tienes más experiencia y cada vez que algo no va como debiera ya sabes más o menos por dónde atacarle. El segundo inconveniente que le veo es el tiempo que te lleva a hacerlo. Está bien para épocas de pandemia, es decir, gente que tenga tiempo libre, le guste trastear, le guste cacharrear y diga, pues me voy a hacer un Hackintosh. Es una opción. Hay una cosa que está clara y es que esto te tiene que gustar mucho, si no es desmoralizante. Para que os hagáis una idea, recuerdo un problema que tuve que me trajo de cabeza en la segunda instalación que hice. No recuerdo si era la actualización de El Capitán. Bueno, a los sistemas operativos le ponen nombres emblemáticos para los americanos. Y en este caso el Capitán es una roca enorme que hay, que tiene un aspecto muy curioso, que es muy vertical. Le llamaron así a esa actualización de sistema operativo. Con ese sistema operativo y basándome en el mismo sistema que había empleado en la vez anterior, intenté realizar la instalación. Todo fue como la seda, teniendo en cuenta que tuve mis problemillas y tal, pero al final hubo un problema que no fui capaz de resolver. La tarjeta de sonido. No había forma de reproducir sonidos desde el Hackintosh. Funcionaba todo perfectamente, pero la tarjeta de sonido no había manera. Solución, pues al final encontré una solución que me dio otra persona que también tuvo el mismo problema. Comprarse una tarjeta de sonido de estas que son por USB, se enchufa y a la primera, sin ningún tipo de problemas. Esto puede ocurrir también con tarjetas de red y cosas de ese estilo. Yo en mi caso, el problema gordo que tuve fue ese del sonido. El resto de los dispositivos y periféricos que tenía el Hackintosh,
que tiene el PC dentro lo reconocía perfectamente tras hacer todo el sistema de instalación y hacer todos los pasos. Que ya os digo que no son pocos y requiere mucha paciencia. A partir de ahora yo sospecho que va a ser bastante más difícil hacerse un Hackintosh si tenemos en cuenta que la arquitectura de Apple ha vuelto a cambiar. A partir de ahora trabajan con un chip propio que se llama M1. No tiene nada que ver con Intel, son chips propios de Apple. Con lo cual, hacerse un Hackintosh con la nueva tecnología de Apple va a ser bastante difícil. Pero aún siguen manteniendo sistemas operativos que corren bajo arquitectura Intel. Esto quiere decir que si quieres y te atreves a hacer un Hackintosh, aún puedes hacerlo. Con los sistemas operativos que aún tiene Apple para arquitectura Intel, sí es posible hacerse un Hackintosh. En la descripción de este vídeo os dejo abundante documentación para que si queréis haceros un Hackintosh tengáis un punto interesante de partida. Una de las cosas que no he comentado es que casi toda la documentación interesante está en inglés. Eso tenedlo en cuenta, tanto a nivel de webs como de vídeos de YouTube. Para preparar el sistema operativo del Hackintosh es muy conveniente tener un Mac, porque determinadas cosas que hay que hacerle a ese sistema operativo se hacen bastante mejor desde un Mac. Se puede hacer desde Windows, pero es bastante más cómodo hacerlo desde un Mac, con lo cual es muy recomendable tener acceso a un Mac para preparar el sistema operativo que va a ir en el Hackintosh. Espero que este vídeo te haya resultado útil, o al menos curioso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!